de la iglesia, ya sea aquí dirigiendo el culto, o predicando, o cambiando los cantos allá arriba, grabando en las reuniones de oración. Muchas gracias por su apoyo. Es la verdad una bendición poder contar con hermanos comprometidos y me da mucho gusto el que hayan podido ayudar. Y bueno, el tiempo que pasamos allí en España ha sido un tiempo de bendición y estuve predicando el domingo pasado. El domingo pasado estaba predicando en una iglesia de unos hermanos de Rumanía, rumanos. Y bueno, cuando ya terminaban, ellos dicen, por favor, dale nuestros saludos a los hermanos de allí de Newport, que aunque no los conocemos, somos hermanos, somos familia en la fe. Y así que les transmito los saludos de allá de los hermanos y de todos los que estuvimos allí saludando. Tuve la oportunidad de compartir en varias ocasiones, 6 veces en concreto, y fue una bendición el poder compartir la palabra del Señor. De vacaciones predico más que cuando no estoy de vacaciones, así es que es bueno, Dios es bueno. Pero me dio gusto haber regresado. Raquel y Miguel regresarán el próximo sábado, y Ángel Gabriel ya está ahí en su escuela, en Corban, que es una escuela cristiana, entonces también damos gracias a Dios por ello. Ayer lo dejé ahí. Y Cristina también está en su escuela, ahí en McMinnville, en Linfield. Y ahora sí, sé lo que es sentirse solo uno en una casa, porque voltea uno para un lado y no ve a nadie, para otro lado y nadie. Pero digo, el Señor está aquí, así es que confiamos, pero la verdad que con mucha gratitud, muy contento de estar aquí de vuelta. Y bueno, considero que es una bendición el poder estar aquí con ustedes, con los hermanos. Y eso se lo expresé a ellos allí en España, porque siempre me dicen, bueno, ¿y cuánto tiempo vas a estar ahí? Digo, yo estoy ahí hasta que el Señor me quiera tener ahí. Y de momento creo que Él me quiere tener allí, así es que yo estoy agradecido con Él. Y también cuando estábamos allí, venía yo a visitar para acá, para Oregon, y siempre me decían, ¿cuándo te vas a venir para acá? Y decía yo, cuando el Señor quiera. Yo no tengo prisa, y lo que sí quiero, y creo que cada uno de nosotros desea anhelar o debe hacer, es buscar estar donde Dios quiere que esté. Y estoy convencido de que el Señor quiere que estemos aquí, y creo que por eso estamos aquí, por su gracia, por su misericordia. Pero eso no significa que no tengamos amor por lo que Dios está haciendo con otros hermanos, en otras personas. Y la verdad que da gusto ver cómo el Señor va transformando vidas aquí y va transformando vidas en otros lugares. Y siempre digo, cuando voy para México, allá también digo, Señor, cuánta necesidad hay aquí. Y uno, pues también le gustaría estar ahí. Pero en cualquier sitio que vayamos, vamos a encontrar necesidad. Lo que tenemos que hacer es tener un corazón dispuesto a servir al Señor allí donde Él nos tiene. Nos tiene aquí en Newport, vamos a servirle, vamos a hacerlo con alegría y con gratitud, porque Él se lo merece. Y Él está obrando aquí, y en eso creo que tenemos también que regocijarnos. Ahora, se nos ha encomendado a nosotros un mensaje que se llama Evangelio, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Tenemos buenas noticias para un mundo que está perdido. Tenemos esperanza para mucha gente que está desesperanzada. Tenemos esperanza de vida eterna para mucha gente que se cree que todo se acaba en esta vida. Ahora, el Evangelio es que Dios nos ama. Nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay unas buenas noticias para la humanidad, para Newport, para el lugar donde el Señor nos ponga, y es este. El Señor Jesucristo murió por ti, para salvarte, para darte vida eterna, para que no te pierdas. Porque la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento,
que haya un arrepentimiento. Así que ahí en esas palabras podemos resumir un poco lo que es el Evangelio. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a empezar esa epístola y por algún motivo no estoy viendo los puntos ahí reflejados, pero en la pantalla ahora, en cuanto se solucionen esas cuestiones técnicas, espero que los podamos ver. Ahí está. Y como ven, vamos a meditar hoy de los versículos 1 al 10. Pero antes de leer ahí, quiero explicar un poquito del trasfondo o del problema que hay en las iglesias de Galacia. Y por qué el apóstol Pablo escribió esta epístola. Y quiero leerles brevemente en el capítulo 15, de los versículos 1 al 5 del libro de los Hechos. Ahí nos da un poco el problema que se está tratando en Gálatas. Ahora bien, algunos dicen que este es el mismo problema que está aquí en Hechos 15, dicen que es lo mismo que el apóstol Pablo está hablando en Gálatas, que es el mismo problema. Puede ser, hay algunas razones por las cuales creer que sí, hay otros que opinan que en realidad se trata del problema que se encuentra en Hechos capítulo 11. Hay algunas opiniones de peso para también decir que es ello. Ahora bien, lo que sí les puedo decir es que sea este mismo problema o no, les puedo decir que en Gálatas están tratando la misma cuestión, los mismos problemas. Ahora vamos a ver, les leo lo que dice Hechos capítulo 15, les voy a leer de los versículos 1 al 5 e inmediatamente vamos a ir a Gálatas. Así que les leo, escuchen, miren lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, dice, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, fíjense, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí en resumen encontramos el problema que trata el apóstol Pablo en Gálatas. Este es el problema, podemos decir, de superficie. Hay un problema de fondo. ¿Cuál es el problema de superficie? El problema de superficie es este, que hay unos judíos, fariseos, celosos de la ley, que han creído en el Señor Jesucristo, pero ellos no creen que la fe en el Señor Jesucristo sea suficiente para ser salvo, que es necesario cumplir con todos los rituales, con todos los mandamientos contenidos en la ley de Moisés, y que todos ellos debían circuncidarse, es decir, que todos los gentiles, aunque no fuesen judíos, que se tenían que circuncidar. Ahora, eso es lo que vemos del problema en la superficie. En el fondo, y esto es lo más grave, es que lo que están haciendo es minar la eficacia de la obra de Cristo. Porque están diciendo, Cristo por sí solo no los puede salvar. Ustedes tienen que añadir algo más. Tienen que poder poner algo más. Y uno se va a preguntar, ¿pero es eso tan importante o no es tan importante?
Y claro que es importante, es muy importante. Poco a poco lo vamos a ir desglosando, vamos a ir viéndolo paso a paso, pero en esencia ese es el problema que está tratando el apóstol Pablo. También se está tratando un problema de falta de aceptar las decisiones que se toman en una iglesia, que tomaron los, podemos decir, los apóstoles, y los judaizantes no querían aceptar a la conclusión que llegaron en la iglesia y en Jerusalén. Bueno, ahora vamos a ir al libro de los Gálatas, a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a leer de los versículos 1 al 10 y veamos lo que nos dice. Dice Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos las gracias por tu santa palabra y te rogamos porque al meditar en ella, tú nos ayudes a comprenderla y a obedecerla. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que Él sea nuestro Maestro. Y Señor, por favor, trata con cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Pues te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre y por su causa, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y el tema que vamos a tratar es Pablo, apóstol de Dios, comprometido con la proclamación de su evangelio. Un poco vamos a hablar de Pablo y el compromiso que tiene con proclamar el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque algo que estaba sucediendo aquí, y suele suceder en muchos casos, es que cuando alguien no puede atacarte a ti por tus ideas, por lo que has hecho, ¿saben qué hace? Te atacan a ti, atacan a la persona, empiezan a desprestigiarla, empiezan a decir, pero no sabes quién es, no sabes su trasfondo, no sabes lo que ha hecho. Y entonces a Pablo, aquí los judaizantes, aquellos que traen una enseñanza diferente a la que él está proclamando, lo que hacen es empezar a atacar a su persona, a decir, ni es apóstol, se puso a sí mismo, trae una enseñanza diferente, a no le crean. Entonces intentaban denigrar a la persona del apóstol Pablo y lo atacan a él. Como no podían, en este caso, refutar su enseñanza, y vamos a ir viéndolo también, especialmente en el capítulo 2, como él se preocupa por ver que realmente está enseñando lo que Dios manda, pues lo atacan a él. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, si han experimentado algo así, que cuando no pueden atacarte porque ven que llevas razón, porque estás haciendo las cosas bien, ¿qué hacen? Pues vamos a atacarle a él, vamos a ponerle una trampa. Eso es lo que pasó en el caso de Daniel. ¿Recuerdan los enemigos de Daniel cómo empezaron a buscar a ver cómo podían atacarlo y no le encontraron ninguna falta? Dice, pues vamos a tenderle una trampa. Y bueno, aquí la situación es parecida. Ese es el problema que tenemos. Entonces, Pablo, ¿qué tiene que hacer? Por un lado, él tiene que defender un poco su apostolado. ¿Se puso él o lo puso Dios? Eso es muy importante. Y ahí cada uno de nosotros, ¿dónde está?
tiene que estar seguro de que está ahí porque Dios lo puso ahí. Porque si tú estás donde Dios te puso, te pueden atacar, te pueden venir muchos ataques de distintos ángulos, pero tú te vas a mantener firme. ¿Por qué? Porque quien te sostiene es Dios. Porque tú sabes que estás bien cimentado en la roca que es Cristo Jesús. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros sepa dónde está cimentado. Sepa quién es en el Señor, que sepa cuál es su base, cuál es su respaldo, ¿no? Entonces, si vemos que primero Pablo, apóstol llamado por Cristo y reconocido por los hermanos. Y eso es lo que nos encontramos en los versículos 1 y 2. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dice, y todos los hermanos que están conmigo, dice, a las iglesias de Galacia. Entonces aquí lo primero que tenemos es que él se presenta como ¿quién? Como Pablo. Y tenemos que preguntarnos, ¿quién es Pablo? ¿Quién era Pablo? ¿Quién había sido Pablo? Pablo, ¿dónde aparece por primera vez ahí en las Escrituras? ¿Recuerdan? Ahí en Hechos capítulo 6, donde hay una disputa contra Esteban, el primer mártir de la iglesia. Recuerdan que ahí en esa discusión Esteban acaba siendo apedreado, lo matan. Y allí había un joven que posiblemente también participó en la discusión, no nos lo dice la Biblia, pero es muy probable que él estaba ahí para aprobar que se diese muerte a Esteban. Ahí está Pablo. Pablo era ¿de dónde? ¿De dónde era? De Tarso, de Cilicia. Era judío de raza y de religión. Parece ser que desde muy joven, siendo el de Tarso, lo habían enviado sus padres a Jerusalén para ser instruido en la ley bajo el gran maestro, ¿quién? Gamaliel, para estar a los pies de Gamaliel, él dice, ¿no? Entonces él fue instruido por uno de los mejores maestros que había en la época. Pablo fue instruido por él, por Gamaliel. Entonces Pablo es un hombre celoso de la ley, que conoce muy bien la ley, que está dispuesto a matar a aquellos que no se someten a la ley, a aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Ahora pensemos por un lado, para él el templo era muy importante, la ley era muy importante, la tradición judía era muy importante, guardar todos los mandamientos eran muy importantes. Y este Pablo, cuando ve que viene un hombre, un carpintero, que es judío también, pero que dice esto: el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Ahora imagínense a un judío que se ha esforzado tanto por cumplir la ley, por ser salvo por la ley, ver a un hombre que llega y dice, crean en mí, que no dice cumplan toda la ley. El Señor Jesucristo no abolió la ley, no, pero dice, creen en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para él eso era chocante. Y para todos los judíos de su momento, especialmente los fariseos, estos que eran tan estudiosos, que conocían tanto de la ley, que se esforzaban toda su vida por entender la más mínima letra o el más mínimo acento o punto de la ley para obedecerlo, porque ellos querían cumplir con la ley de Dios en su totalidad. Y llega un hombre que les dice, crean en mí, con eso les sirve para ser salvos. Pablo era este tipo de hombre. Entonces, cuando él ve a todos estos cristianos siguiendo al Señor Jesucristo, que se están, de alguna manera, cree que están traicionando su tradición, que está traicionando la ley, que dice, pues hay que matarlos. Y ahí, con cartas que le autorizaban para perseguir a los cristianos en cualquier lugar que se encontrasen, él iba hacia Damasco, ¿verdad? Y en Damasco, ¿qué pasó con Pablo? En Damasco el Señor lo llama. El Señor lo toca, el Señor lo transforma. Y este Pablo, tan celoso de la ley,
se convierte en un seguidor de Cristo, con el mismo celo, pero ahora por seguir a Cristo. Y a este Pablo, ahora los judaizantes, los judíos, le dicen, estás equivocado, Pablo. Lo que enseñabas antes es lo bueno. Lo que enseñas ahora no sirve. ¿Sí ven por qué es importante y por qué le da tanta importancia el apóstol Pablo a que solamente por la fe en Cristo Jesús podemos ser salvos? No necesitamos las obras de la ley, porque él se había esforzado sobremanera para cumplir con las obras de la ley y se dio cuenta que la ley lo dejaba vacío, porque la ley te muestra que eres pecador, pero no tiene el poder para limpiarte del pecado. La ley lo que hace es llevarte a Cristo, decirte, eres pecador, pero hay un Salvador, que es Cristo Jesús. Y por eso para la discusión que tiene aquí Pablo en Gálatas, por eso es tan importante para él. Porque él sabe de dónde fue liberado de la esclavitud que salió, de sus ideales que tenía, de sus creencias que tenía, y encontró la libertad en Cristo. Y ahora vienen otros diciéndole, no es así. La fe en Cristo Jesús no es suficiente. Necesitas las obras de la ley. Y por eso tenemos aquí la epístola a los Gálatas. Ahora bien, estando allí en España, fui a comprar a una tienda. Y bueno, hablando con el que despachaba ahí, él empieza a preguntar. Bueno, le dijimos que vivíamos aquí en Estados Unidos. Y dice, si no es mucho preguntar, dice, ¿qué hacen allá? Y le digo, pues mira, yo soy pastor de una iglesia cristiana. Y ahí pues la mayoría de la gente es católica. Y me dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre católicos y los cristianos evangélicos? Y le digo, mira, te lo voy a decir un poco en pocas palabras. Nosotros creemos que la salvación no la podemos ganar. Que la salvación, aunque seas muy bueno, no te la puedes ganar, porque la salvación no se gana por lo bueno que seas, sino que la salvación es un regalo que Dios te da por la fe en Cristo Jesús. Y la Iglesia Católica enseña que si tú quieres ser salvo, tienes que hacer muchas buenas obras, para que tus obras más tu fe en Jesús te lleven a la salvación. Esa es la diferencia. Luego, ¿todos estamos de acuerdo en que hay que hacer buenas obras? Sí, eso es verdad. Pero no es lo mismo hacer buenas obras por gratitud a Dios que hacer buenas obras para comprarme el favor de Dios. Yo no puedo comprarme el favor de Dios. Entonces, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. La motivación es muy diferente. En una sirves al Señor porque le quieres agradar, porque estás agradecido, y en otra sirves al Señor porque lo quieres comprar, porque quieres ganarte su favor. Y también le digo, si nosotros nos pudiésemos salvar por lo buenos que somos, entonces no habría sido necesario que el Señor Jesucristo viniese a morir a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Si nosotros con nuestra bondad podríamos haber sido salvos. No habría sido necesario. Y un poco es el mismo problema que hay aquí en Gálatas. Que los judíos están tan arraigados en su tradición, en su ley, que no les entra que puedan ser salvos solo por confiar en Cristo Jesús. Pero la salvación es por fe. ¿Qué nos dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora bien, Pablo, ¿qué es? Es ese fariseo que conocía tanto la ley, que amaba tanto la ley, que era tan celoso de la ley, que estuvo dispuesto a matar, que estuvo dispuesto a encarcelar, y que tuvo encuentro con el Señor Jesús y fue transformado. Este Pablo dice que él es apóstol de Dios. Dice apóstol, dice Pablo, luego apóstol. Y dice, pero cuidado,
no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, cuando dice no de hombres, ahí está diciendo, quien a mí me comisionó, o la fuente que me hace a mí ser apóstol, no son los hombres. A mí no me han puesto como apóstol los hombres. Ni tampoco dice ni por hombres, ni tampoco a través de hombres. Es decir, porque podrían haber dicho, bueno, sí, Dios tal vez te puede haber llamado, pero son los hombres los que a ti te han puesto. Dice, no, a mí ni me llamaron los hombres, ni fue por los hombres o a través de los hombres que yo soy apóstol. Soy apóstol porque Dios me ha hecho apóstol, y soy apóstol porque por medio de Jesucristo llegué a ser apóstol. Ahora aquí tenemos algo que creo que es importante aclarar. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol tiene por lo menos dos significados. Una, que es la que se ve muy comúnmente, y es la palabra enviado. Todo aquel que es enviado es apóstol. Y en ese sentido, todos nosotros podemos ser apóstoles. ¿Por qué? Porque todos podemos ser enviados, y de hecho somos enviados por Dios a compartir las buenas noticias de salvación que hemos recibido. En ese sentido somos apóstoles. Pero luego también está el apóstol como ministerio. Por ejemplo, los discípulos del Señor Jesucristo eran apóstoles, ¿verdad? Y para tener ese ministerio era necesario cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos, el haber estado con el Señor Jesús y el haberle visto. Y ahí en ese sentido les puedo decir que hoy en día nadie cumple con los requisitos de ser apóstol. Todos esos que se autodenominan apóstoles hoy por hoy, están haciendo eso, autodenominarse apóstoles, pero no son apóstoles. En el sentido bíblico de decir que su ministerio es ser apóstoles, no. Ahí se están, ahora sí, ellos autoproclamando un título, dándose un título que no les corresponde, porque solo hubo unos apóstoles. Ahora, apóstol en el sentido de ser enviado, todos lo somos. Ninguno es más que otro. ¿Entienden? Entonces dice que no es ni por hombres, no es de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Y aquí, cuando dice por medio de Cristo y de Dios el Padre, uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí hay dos, están actuando de forma diferente el Padre y el Hijo. No, aquí lo que nos está diciendo es esto: yo llegué a ser apóstol de Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Cómo llegamos nosotros a ser hijos de Dios? Por medio del Señor Jesucristo. Entonces, Dios y nosotros llegamos a tener comunión por medio del Hijo. ¿Por qué? Porque también debemos entender que en la Trinidad, en la divinidad de Dios, hay un orden. Cada persona de la Trinidad desempeña una función. En este caso, Dios el Padre podemos decir que es quien da las órdenes, y el Hijo es quien las ejecuta. En este caso, el Señor Jesucristo es quien viene a morir por nosotros para darnos comunión, o para establecer una relación entre los hombres y Dios Padre. Y en este caso, soy apóstol, dice, por medio de Jesucristo, para con Dios, para con el Padre. Esa es la idea que nos da en este pasaje. No es que estén actuando por separado. Entonces lo que aquí está haciendo es defender su apostolado, porque le decían muchos, este no es apóstol. Y dice, cuidado, soy apóstol porque Dios me llamó, porque Dios me puso, porque Dios me envió. Y el testimonio estaba ahí. En los hechos vemos ese testimonio, ¿no? Ahora dice que también es reconocido por los hermanos. Dice, y todos los hermanos que están conmigo, dice. Entonces, él está dirigiéndose a los Gálatas, ¿verdad? Dice, soy apóstol porque Dios me llamó, pero también hay muchos hermanos que saben, que lo reconocen, que dan testimonio. Es decir, la iglesia reconoce ese ministerio que el Señor me ha dado.
Porque Dios no nos ha llamado para que cada uno vaya por ahí autoproclamándose, que yo soy esto, yo soy lo otro. No, es dentro del contexto de su iglesia. Así que Él es reconocido por Dios, perdón, es llamado por Cristo y reconocido por los hermanos. Y la pregunta es esta: tu testimonio, nuestro testimonio, muestra que somos hijos de Dios, muestra que el Señor nos ha llamado, o qué muestra, qué testimonio da nuestra vida. ¿Se reconoce la obra de Cristo en nosotros? Es lo que nos deberíamos preguntar. Y espero que sí, que sea así. Y ya a continuación dice a las iglesias de Galacia. Y aquí cuando está hablando de Galacia, entendemos que Galacia era una región bastante extensa y parece que es la parte sur de Galacia, que luego vamos a ver cómo en los viajes misioneros él llega más bien a esa región, no a la parte norte. Ahora, el apóstol Pablo, defendiendo ahí su apostolado, mostrando quién es, lo que hace es enviar un mensaje de gracia y paz que tiene su origen en Dios. Miren, yo no sé ustedes cómo se sienten cuando están siendo atacados, pero ¿saben qué? A veces cuando estamos siendo atacados, lo que queremos es atacar. Lo que queremos es devolver o pagar con la misma moneda. Y como que la gracia huye de nosotros y entra la justicia, a veces el ser justicieros, porque queremos venganza. Pero fíjense que el apóstol Pablo, él no pierde su enfoque. Y el mensaje que les quiere transmitir es un mensaje de gracia, es un mensaje de paz. Y hay que tener en cuenta esto: nadie puede tener paz sin antes haber conocido la gracia de Dios sobre su vida. Es la gracia de Dios obrando en nosotros que nos lleva a tener paz. Cuando estamos atribulados, cuando pasamos por problemas, cuando enfrentamos dificultades, ¿saben qué pasa? Dios nos da de su gracia o de su poder para poder vencer, para salir adelante, para poder descansar. Todos, sin excepción, en algún punto de nuestra vida vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por momentos muy difíciles que nos van a causar dolor, que nos van a causar impotencia, que vamos a sentirnos agraviados, dañados, heridos, traicionados. Pero la gracia de Dios sobre tu vida te permite tener paz, te permite descansar, te permite confiar. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere transmitir a estos hermanos. Gracia, dice, y paz. Porque la gracia y la paz tienen su origen en Dios. Y él, como representante de Dios, quiere transmitirles eso. Y la pregunta es: nosotros en nuestro mensaje, aunque tengamos que defender lo que estamos haciendo cuando nos están atacando, ¿qué estás transmitiendo? ¿Cuál es tu mensaje para las personas? Tu mensaje para tus hijos, para tus amigos o incluso para tus enemigos. ¿Cuál es el mensaje que damos? ¿Transmitimos paz? Y recuerden que la palabra paz significa bendición de Dios. Él quiere seguir siendo un instrumento que Dios utiliza para hacer bendición. ¿Es ese también tu anhelo? ¿Es eso lo que también nosotros deseamos? Ahora sigue en el versículo, los versículos 4 y 5, y vemos que Dios nos libra del presente siglo malo en Cristo, dice, por su buena voluntad. Miren lo que nos dicen los versículos 4 y 5, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Desea que la gracia de Dios, por medio de Cristo Jesús, se aplique a su vida, y luego ya nos pasa a explicar qué es lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Dice: se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces aquí lo que está diciendo: el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo
porque quería librarnos a ti y a mí, o a toda la humanidad, del presente siglo malo. Y ese presente siglo malo, ¿cuál es? De la maldad de este mundo, de la esclavitud que este mundo quiere poner sobre tu vida. Cristo te quería librar. Cristo por eso murió, por eso se entregó a sí mismo, para que tú pudieras tener libertad, para que pudiéramos tener libertad. Ahora, lo que están haciendo en este caso los judaizantes es esa libertad que el Señor Jesucristo les ha otorgado, quieren arrebatársela. ¿Por qué? Porque quieren que los gentiles, y recuerden que el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él empieza, y también en los hechos vemos cómo los judíos iban por un lado y por otro, o incluso los mismos discípulos, Pedro, iban por un lado y por otro, predicando el evangelio solo a los judíos. Pero Pablo y Bernabé empiezan a hablarle a los gentiles y ven como los gentiles, o los griegos en este caso, empiezan a creer, empiezan a convertirse, y el Espíritu Santo empieza a obrar en ellos. Y se sorprenden, ¿no? Entonces, estos griegos o estos gentiles que no conocían nada de la ley de Dios, en el sentido de la ley que Dios reveló a Moisés, pues ellos experimentaban esa libertad, esa salvación que Cristo da. Y los judíos dicen, ¿pero qué se creen estos? ¿Que es tan fácil? Entonces dicen, no, tienen que hacer lo que nosotros también hemos venido haciendo por muchos años. Y si nos ponemos a repasar la ley que está ahí en Levíticos, 611 mandamientos, y ahí hay que seguir, hay que hacer todo esto. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, a ver, a ustedes Cristo Jesús los ha librado, y ahora el mundo, sean judíos, sean romanos, sean lo que sean, quieren robarles a ustedes la libertad. No hay que permitirlos, porque la voluntad de Dios es que seamos libres. Ahora, yo también me pregunto, ¿qué me roba la libertad que tengo en Cristo Jesús? ¿Qué te roba la libertad que tienes en Cristo Jesús? ¿Qué está robándote tu libertad? ¿Saben qué? A veces es el engaño, a veces es el que nosotros nos creemos cosas falsas, mandamientos de hombres. Y ahí debemos tener cuidado en las iglesias con todas las normas que a veces sacamos, porque a veces uno mismo dentro de las iglesias pone leyes o normas que le roban la libertad a los cristianos y no les permiten gozar de la libertad que hay en Cristo Jesús. No comas esto, no comas eso, no bebas esto, no bebas lo otro, no te pongas esto, no te pongas lo otro, no vayas aquí, no vayas allá, no hagas. Hay un montón de normas que luego nosotros nos sacamos como hombres, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es relacionar mi estilo de vida con el cristianismo. Yo me considero un buen cristiano y por tanto todo lo que yo hago, eso es lo correcto. Y luego quiere uno imponérselo a los demás y les roba uno de su libertad. Por eso debemos tener mucho cuidado de que lo que enseñamos esté respaldado por la palabra de Dios. Porque a veces damos mandamientos de hombres. ¿Y qué hacemos? Cautivamos la libertad de los hermanos. Siendo libres, nosotros les echamos una cuerda y decimos, no quiero que vivas libre. Por eso debemos tener cuidado. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo, Cristo ya nos ha hecho libres. Versículo 6. Versículo 6 y vamos a leer también el 7. Dice, estoy maravillado, fíjense, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, dice. No hay otro evangelio. Podemos decir, ahora, solo hay un evangelio, pero hay personas que hacen su propio evangelio y te lo quieren imponer. En este caso se lo querían imponer a los Gálatas.
Y lo que les dice, que seguir un evangelio diferente es lo mismo que alejarse de Cristo. Y aquí la pregunta es, ¿qué significa alejarse de Cristo? Y aquí cuando dice estoy maravillado, aquí el estar maravillado hay que tener cuidado, porque a veces, es como que da la idea, o uno podría decir, es que parece que está sorprendido de que qué bien lo están haciendo. Y no, cuando estoy maravillado, estoy sorprendido de que ustedes, que se decían ser cristianos, seguidores de Cristo, que tan fácilmente se dejen llevar por lo que unos y otros dicen. Y a veces en la iglesia es sorprendente ver como cristianos que ya se supone que han estudiado la Biblia de tapa a tapa, que saben, vienen y les dicen un cuento y ahí se van detrás. Y ya esto es lo que le maravillaba a él. Dice, pero ¿cómo puede ser? Yo me lo habría esperado de alguien que acaba de conocer el evangelio, de alguien que acaba de convertirse, pero ustedes, dice, ustedes que ya conocían la verdad, que habían sido liberados, que ahora les laven el cerebro y que se vayan, que los engañen, es lo que está diciendo. Soy sorprendido. Y aquí cuando les dice que, que se han alejado de Cristo, que se alejaron del que les llamó por la gracia de Cristo, esa palabra alejarse es un término militar que se empleaba, y esa se utilizaba para los desertores, que también se les consideraba traidores, porque justo cuando más te necesitaban, cuando tenías que enfrentar al enemigo, decías, yo me voy, esto es demasiado duro para mí, me alejo. Entonces aquí está implícito el que les esté llamando traidores, dice. Estoy sorprendido que ustedes sean traidores de Cristo Jesús. Eso me sorprende, dice. A cualquiera le debería sorprender que un cristiano niegue su cristianismo, que un cristiano se aleje del Señor. Todos enfrentamos problemas, sí, todos sufrimos persecuciones, a todos nos pueden venir pruebas, pero un cristiano verdadero no traiciona a su Señor. Un cristiano verdadero no se aleja de su Señor. Un cristiano verdadero se mantiene con su Señor. Y tenemos que decir, ¿yo qué clase de cristiano soy? ¿Soy fiel a mi Señor o no? Y eso le sorprende, que quienes ya decían haber sido cristianos verdaderos, que se alejen de Cristo. Porque seguir un evangelio diferente es alejarse de Cristo. Y ahí está la importancia de uno creer la verdad, de uno preocuparse por escudriñar las Escrituras, por estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por la opinión de lo que dicen unos aquí. Eso me suena bien, pues lo sigo. Luego me dicen otra, también me suena bien, lo sigo también. Pero, ¿qué estamos haciendo? No nos afirmamos, no nos ponemos serios en el Señor. Y debemos pedirle a Dios sabiduría para que podamos examinarlo todo y ser capaces de retener lo bueno. Porque sí importa lo que creemos. ¿Es importante lo que tú crees o no? Sí, ¿y por qué? Porque por un lado lo que tú crees es lo que te va a llevar a actuar. Nuestra teología dicta nuestra moralidad, dicta lo que somos, lo que vamos a hacer. La idea, el concepto que tú tengas de Dios, lo que tú creas de Dios es lo que te va a llevar a actuar. Conforme tú veas tu relación con Dios, así te vas a comportar. Y por eso, cuando una persona no tiene claro qué es lo que cree en Dios, por eso anda por un lado y por otro, porque no está seguro, no sabe nada ciencia cierta. Pero es precisamente porque no ha basado, no ha fundamentado su fe en lo que dice la palabra de Dios. Es importante lo que tú y yo creemos. Es importante la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad te hace libre. Si no conoces la verdad, puedes ser cautivado o esclavizado por el engaño, por la mentira. Y cuando uno es esclavizado por la mentira, qué difícil es escaparse de allí. Qué difícil es salir, pero no es imposible. Ahora, dice que no hay un evangelio diferente. El evangelio es el mismo.
Y ahora pasa a hacer unas declaraciones que yo creo que son muy, muy severas. Y es esto: quien anuncie un evangelio diferente debe ser tenido por anatema. Miren los versículos 8 y 9, dice: mas si aún nosotros, y fíjense lo que está diciendo, o sea, dice, aunque yo, dice, que ya les prediqué el evangelio conforme lo recibí del Señor Jesucristo, y los que están conmigo, que me han respaldado en este mensaje, dice, si nosotros, dice, ahora les llegamos con algo diferente, téngannos o considérennos anatemas, que significa téngannos por malditos. O un ángel del cielo, dice, aunque llegue un ángel del cielo y les proclame un evangelio diferente al que han recibido, también que sea maldito. Y en eso hay que tener mucho cuidado, especialmente con las personas que creen, que se fijan mucho en sueños o en revelaciones o en visiones. Es que es un mensaje que me vino del cielo. Te vino del cielo, pero mi pregunta es, ¿te vino de Dios? No es lo mismo que te venga del cielo que te venga de Dios, porque los demonios también andan por ahí. Y también los demonios se visten como ángeles de luz. Y te pueden traer un mensaje, un evangelio pervertido. Así que dice, cualquiera que te cambie el evangelio, que sea maldito, dice. Aunque sea yo mismo, dice el apóstol Pablo. Fíjense. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no depende de los hombres. La palabra de Dios depende de Dios mismo. Y nadie tiene autoridad para cambiarla. Ni yo ni nadie. Todos nosotros debemos conformarnos a la palabra de Dios. No al revés. Porque a veces queremos que la palabra de Dios diga lo que yo quiero decir, pero no. Yo debo decir lo que dice la palabra de Dios y debo someterme a lo que me dice. Ahora, hay otra cosa que también es muy, muy importante, y es esta. Si somos siervos de Cristo, centrémonos en agradarle. Y miren lo que dice el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí un poco lo que él quiere hacer es hacerles reflexionar. A ver, ¿ustedes por qué han cambiado su fe? ¿Por qué han cambiado sus convicciones? ¿Porque realmente Dios les ha hablado? ¿Porque realmente están basando su mensaje en la palabra de Dios? ¿O porque ustedes quieren agradar a esos hombres? ¿Qué te ha hecho cambiar? Y esto es algo que debemos cada uno de nosotros preguntarnos. ¿Por qué? Porque, miren, cuando somos expuestos a la palabra de Dios, creo que en un momento llegamos a creer, y les puedo decir en mi testimonio es que en un momento cambié. Y me tengo que preguntar, ¿cambié porque quería yo agradar a las personas o porque me di cuenta de que estaba en pecado? Y que la palabra de Dios me decía, cambia, entrégate al Señor Jesucristo y cambia tu forma de vida. Mi cambio es porque quería agradar a Dios o mi cambio era porque quería agradar a los hombres. ¿Por qué era tu cambio? Cuando cambiaste, ¿por qué era tu cambio? Ahora, ¿han vuelto a cambiar ellos? ¿Por qué han cambiado? Dice. ¿Quieres servir o quieres agradar a los hombres o quieres agradar a Dios? ¿Qué hora es, por cierto? ¿Va bien ese reloj? Sí, ¿verdad? Hay algo que quiero destacar y con lo que quiero concluir, y es esto. Miren, el apóstol Pablo, en su defensa, él habla de cómo Dios lo tocó, cómo Dios lo transformó. Y lo que quiero destacar es el hecho de que tu experiencia personal tiene mucho poder de convicción. Y no es que debamos basar nuestra enseñanza en nuestras experiencias. Nuestra enseñanza tiene que estar basada en lo que la palabra de Dios dice. Ahora, el apóstol Pablo tuvo una experiencia muy significativa, muy importante y muy
impactante, porque era un hombre que perseguía a los cristianos con la idea de encarcelarlos e incluso matarlos, y cambia y se une a aquellos que andaba persiguiendo, y ahora está dispuesto no solo a ser encarcelado, sino a morir por Cristo. Su testimonio es un testimonio que impacta, y por eso se atreve, cuando escribe, se atreve a decir: soy Pablo, soy apóstol de Jesucristo, porque antes no había sido apóstol de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Que hubo un momento en su vida en que fue transformado por Cristo Jesús, y ahora él podía, con toda la tranquilidad del mundo, con toda la autoridad del mundo, decir: Cristo es real, Cristo es suficiente, porque es suficiente para mi vida. Yo por mucho tiempo creí que obedeciendo la ley, que profundizando cada vez más en el conocimiento de la ley, que iba a ser salvo. Pero ¿saben qué? No llegué a ser salvo. Todo eso me falló, todo eso me dejó vacío. Pero vine a Cristo Jesús y Él llenó mi vida, Él me transformó, Él me salvó y Él me hizo un nuevo ser y me llevó a ser, ahora sí, mensajero de esperanza, mensajero de vida, no de muerte. Entonces toda la gente podía ver el testimonio de Pablo y decir: realmente este hombre fue cambiado. Ahora, tu testimonio. Te pregunto, ¿cuál es tu testimonio? ¿En qué punto de tu vida llegaste a conocer a Cristo Jesús? ¿Y qué diferencia hay en la forma en que eras tú antes a la forma en que eres hoy? Antes, ¿a quién servías? Pablo servía a la ley y después llegó a servir a Cristo. ¿Tú a quién servías? ¿Te servías a ti mismo? ¿Servías a tu trabajo, al dinero? No sé a quién servías. ¿Y ahora a quién sirves? ¿Sirves a Cristo? ¿Se puede ver ese cambio en tu vida, esa transformación? Si se ve ese cambio en tu vida va a impactar. Tu vida va a servir para transformar. Si no se ve ese cambio en tu vida, si la palabra de Dios, si el evangelio de Dios es teoría en tu vida y no es realidad en tu vida, no vas a hacer nada. Porque Cristo es poder de Dios para todo aquel que lo tiene en su vida. La pregunta es: ¿lo tenemos en nuestra vida? Ahora bien, Pablo defiende que él lo que quiere es agradar a Dios, porque él se esfuerza por serle grato, porque dice: soy siervo de él. ¿A quién te esfuerzas tú en agradar? ¿A quién estás dispuesto a enfrentar con tal de agradar a Cristo? ¿A quién y a qué? ¿Cuánto estás dispuesto a padecer, a sufrir por causa de Cristo? Por causa de agradarle a Él. Porque ese es un poco lo que Él aquí les está diciendo en el versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Quieren ustedes agradar a aquellos que vienen con un evangelio diferente o quieren agradar a Dios? ¿Trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Cristo? Pues si todavía dice agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Dónde estás centrado? ¿Estás centrado en agradar a Dios? Continúa haciéndolo. Vale la pena agradar a Dios, y no les digo que vayamos haciendo por ahí enemigos, no. Pero aunque los hombres se hagan tus enemigos, tú sé amigo de Cristo y busca agradarle. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque nos das el privilegio de hacernos tus siervos. Por favor te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en nuestra vida, que tú nos des la capacidad de poder ser veraces, de la capacidad de poder vivir tu evangelio. Y Señor, ayúdanos a enfocarnos en el hecho de que tú te mereces lo mejor de nosotros
Padre, queremos agradarte, queremos honrarte y queremos glorificarte. Por favor, danos la valentía y danos la sabiduría para hacerlo conforme a tu voluntad, para hacerlo guiados por tu Santo Espíritu. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos y te rogamos que te manifiestes. Amén.